Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Qui som de Bienvenidos Casals y en Xarxa. bienvenidas a una nueva Buenos días edición a de todas y Casals a en todos en Xarxa. esta nueva edición de Qui som de Casals en Xarxa. Avui us oferim un programa Hoy molt les especial ofrecemos un dedicat al programa muy concurs del llibre especial i la dedicado rosa, al que concurso arriba del ja libro a de la la seva Rosa, tretzena que edició llega i que es ya a su convoca en treceava moltes edición y que llengües se convoca en minoritàries. muchas Des lenguas de la segona minoritarias. Desde etapa, la aquest segunda concurs ha etapa, estat este estretament concurso ha vinculat al estado projecte de Casals en estrechamente vinculado Xarxa al proyecto i és de per Casals això en que ens Xarxa fa y es por una gran esto il·lusió que nos hace una gran compartir-ho amb tots ilusión vosaltres. compartirlo con todos Volem ustedes. expressar un Queremos agraïment molt expresar sincer a tots els un convidats d'avui agradecimiento per la muy seva sincero a col·laboració todos los i invitados també de hoy a por su tots els que ens colaboración seguiu y tant también pel YouTube a com todos pel los que Facebook nos de siguen Casals tanto en por YouTube, Xarxa. Facebook Com sempre, y etcétera de Casals en aquest Xarxa. programa Como s'emet en siempre, este directe i us programa se recordem emite que en directo disposeu del y servei les d'interpretació en recordamos que castellà. En la disponen parte del servicio de inferior de la interpretación pantalla en vais a ver castellano. el globo terráqueo. Solo tenéis que clicar y se os va a abrir la opción para activar la interpretación al castellano. També volem recordar También molt queremos afecte la recordar nostra estimada con mucho Rosario Palomino afecto a i el nuestra seu llegat querida de No Rosario canviïs la Palomino llengua, y su tot i que legado avui de no me farem cambies la una lengua, petita no me cambies excepció, la Rosario. lengua, aunque hoy Ara haremos sí, una res pequeña més per part meva. excepción. Rosario. Cedeixo la paraula a Ahora la sí, nostra nada mestra de más por cerimònies parte d'avui, mía, l'Anna cedo la palabra a Izquierdo, nuestra que parlarà maestra de des de ceremonias, l'ANC d'Estats Units. Anna, eh, tot teu, a endavant. Ana, Bon dia, desde la com NC esteu de tots? Estados Unidos. Buenos días, ¿cómo Moltes están gràcies todos? per ser aquí Muchas gracias por estar i aquí primer y deixeu-me agrair a primero, l'anfitrió déjenme d'aquest agradecer al anfitrión event tan de este important per evento tots tan nosaltres, importante que para és todos el programa de nosotros, Qui som, que de es Casals en el Xarxa. programa de Qui som, quiénes I somos de agrair que Casals en Xarxa. aquestes Y premiacions agradecer que passin estas pel premiaciones context del mes pasen català en el i la contexto del presència de mes tota la catalán Catalunya exterior. con colaboración de toda També la Cataluña voldríem exterior. También dedicar un querríamos agraïment molt dedicar un especial a agradecimiento la muy nostra especial intèrprete que a ens nuestra permet intérprete que seguir nos les nostres permite llengües i utilizar compartir nuestras lenguas y aquests events compartir amb la nostra estos llengua, que eventos és la con Mar nuestra Costa. lengua, que Gràcies, es Mar. Mar Costa. Gracias, I Mar. després ja us Y explicaré una mica més del después mes ya les català, explicaré un poco del però mes és catalán, pero es un moment per un trobar-nos tots, momento para per encontrarnos recordar, todos donar y força recordar i estimar les la nostres cultures. fuerza Doncs y endavant, querer nuestras ara donaré culturas. la paraula al Cristian Entonces, Costa i a adelante, la ahora voy a dar Janet la palabra a Cristian Costa Asuño y a perquè Janet ens Asuño presentin una mica el para que nos concurs. presenten un Endavant. poco el concurso. Adelante. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, Ana Muchas María. gracias, Ana María. Y ya como nos dijo Ana María, pues estamos con interpretación a castellano que pueden encontrar en el globo terráqueo de la parte inferior. Y aquí estamos muy contentos, estem molt contents de estar Estamos ya muy en la contentos. 13ª edición de este concurso, que nació en Ecuador, en Quito, en 2004, con el nombre de Día del Libro y de la Rosa. Se celebró en quichua, en castellano. Am, y pues también pues incorporó enseguida también el catalán. ¿No? Fue pues una iniciativa pues desde el Casal Catalán de Quito, a la que se unieron pues la UNESCO, la Católica, la Universidad Católica, el sistema de educación bilingüe, um, y pues era una forma también de compartir este día eh, tan bonito y tan especial en Cataluña, que es el Día del Patrón, de San Jordi, San Jorge. Es nuestro día del amor, nuestro San Valentín y nuestro día también del libro, en el que las personas queridas se regalan libros de rosas entre sí. Y es una celebración de nuestra cultura que tomó mucha más fuerza con la dictadura que sufrimos de Franco. Y pues fue una reivindicación siempre de la cultura catalana este día. Entonces era una forma de compartir este día tan especial en Cataluña, donde todo el mundo compra libros y rosas y se regalan, con el mundo y especialmente con las culturas amenazadas. Entonces, por eso nació el concurso y nació desde el principio también en castellano. Eh, y eso fue muy bonito también porque era un espacio de interculturalidad, donde los ganadores pues, de diferentes colegios, pues, tanto hispanos de la línea pues, en castellano como bilingües, se encontraban en el marco del concurso. Y fue creciendo la iniciativa, eh,
siempre pues en más lenguas y fue creciendo también en su concepto que pues, es considerarse como una herramienta para fortalecer y revitalizar las lenguas minorizadas. No? Aleshores, així va néixer el concurs. Así nació el concurso. Y pues nació hace más de 20 años, eso es mucho tiempo. Con Janet estamos trabajando en el concurso ya pues con la incorporación del Ministerio de Cultura, que Janet pues, tiene una larga trayectoria tanto en la UNESCO como en el Ministerio de Cultura de Ecuador, y después también con el Casal Catalán. Y después pasamos a una segunda etapa en la que cada vez pues empleamos a más lenguas. Eso se dio con la pandemia y Casals en Xarxa. Entonces, siempre también, pues, en ese sentido, pues, de indicar las lenguas y de fomentar, pues, la militancia en pro de las lenguas, pues, declaramos siempre a los participantes y, y ganadores, especialmente, como embajadores de las lenguas. Eso ya les digo ahorita. Felicitaciones a todos los que han participado. Muchísimas gracias por contribuir a este proyecto. Sin ustedes esto no sería posible. Y le quería dar paso, pues, a Janet para que también nos cuente un poco sobre el concurso y su origen. Muy buenas tardes aquí aquí en el Ecuador. Pues buenas tardes con todas y con todos. Realmente gracias por esta oportunidad y me voy a permitir ampliar un poquito más lo que implica realmente el concurso al que ahora nosotros nos estamos refiriendo. El concurso, si es verdad, nació en quichua, catalán y español desde el 2006-2007. Se transformó y con ayuda del Casal y la propuesta con el Cristian se modificó un poco más el concurso, y ahora el concurso aquí en el Ecuador abarca las 14 nacionalidades. Todos estos años hemos estado incorporando que una lengua, otra lengua, y realmente considero que es un concurso que ha abierto las puertas a cantidad de personas. Trabajamos directamente con la UNESCO, con el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, que aquí en el Ecuador es quien maneja todo el sistema de educación bilingüe. Es prácticamente el Ministerio de Educación Bilingüe aquí. Y eso nos ha permitido a nosotros poder alcanzar metas muy importantes, como llegar a comunidades, como llegar a colegios, a escuelas, a lideresas y a líderes en sus propias comunidades. Pero aparte del concurso, también nos ha permitido la realización de seminarios nacionales e internacionales, nos ha permitido la capacitación a maestros que pertenecen al sistema de educación intercultural. Hacemos mesas redondas, presentaciones de libros, y todo lo hemos ligado prácticamente a esa fecha tan importante que tienen allá en Cataluña, que es lo de Sant Jordi. Entonces, desde ese espacio, considero que el concurso no solamente que está reivindicando la cuestión de manifestación oral aquí en el Ecuador, sino que estamos realmente contribuyendo a que las lenguas no se pierdan, a que la cultura no se pierda, a que la comunidad no desaparezca, y a darle realmente la relevancia que implica cada ser humano dentro de la comunidad, por más pequeñita que sea. Entonces eso es algo que yo tengo que agradecer a Cristian y al Casal, y especialmente en este instante yo quiero agradecer a Vicen, porque Vicen ha logrado tener y tomar la esencia de lo que implica este concurso, y es de tal forma que ahora México se está convirtiendo prácticamente en esa esencia que nació aquí en el Ecuador. Gracias, Vicens, felicitaciones, porque estás haciendo un trabajo formidable, porque estás dando la capacidad de que otros seres humanos continúen en este camino. Y a ti igual, Cristian, gracias por la oportunidad y porque el Casal aquí está cumpliendo ese objetivo: tratar a las personas, tratar a los pueblos y permitir que se desarrollen, que se transformen, pero que mantengan su propia identidad. Y este concurso
es un gran referente no solamente a nivel del Ecuador, se está convirtiendo en el gran referente a nivel regional porque es el único concurso que tiene estas características y son tan propias y tan nuestras. A los que participaron, felicitaciones. No importa los premios, lo importante es participar y saber que con eso uno puede hacer y llegar a más gente y más gente, que es el objetivo. Felicitaciones nuevamente y bienvenidos. Gracias, Cris. Gracias, Vicente. Gracias, Janet. Y querría agradecer especialmente también a los jurados, porque un concurso implica también este esfuerzo de tanta gente y quiero agradecer especialmente también a los jurados, pues, su contribución al concurso. Am, Creo que ahora nos vienen algunos proyectos pues, que pues, vamos a hablar y que nos presentará Ana María. ¿Dónde van, Ana María? Ah, mira, estava parlant Está hablando, micròfon. está hablando sin el micrófono. Y muchas gracias a todos. Y ahora pasaremos a presentar unos proyectos de las lenguas. Y primero quiero pedir disculpas porque seguramente mataré a sus lenguas, pero ténganme paciencia que ya lo intento. Primero comenzaremos con el proyecto de Wikipedia de Nahual, de Salvador. Tamachtiana, Valery Santillana y Tamachtiani. Ja sé que ho he dit malament, però ho Alicia intento. Marroquín, perdónenme, ya sé que lo he dicho mal, pero am, Muchas gracias. ¿Nos escuchan? Sí. Sí. Mi compañera Alicia. Sí, gracias. Gracias. Taguchi, buenas tardes a todas y todos. Nosotras, como ya les mencionaban, somos mi compañera Valery Santillana y su servidora Alicia Marroquín. Y pues nosotras somos traductoras e intérpretes en la escuela de Nahuatl Neichan Zafora. Y pues en nombre de nuestra escuela, nosotras queremos extender nuestras más sinceras felicitaciones a todas las personas que han participado de este concurso, puesto que hemos nosotras disfrutado mucho leyendo de sus creaciones y también sabiéndonos acompañadas en esta lucha de preservación de nuestra hermosa lengua náhuatl. Todas las personas participantes ya han sido ganadoras, puesto que en sus mentes y en sus corazones habita ese legado vivo de nuestros y nuestras ancestras. Pues también quiero aprovechar para contarles sobre nuestra escuela, sobre nuestro proyecto Timumachtican Náhuatl, que es un proyecto que nace en el año 2019, fundado por nuestro director, Tamachtiani Héctor Martínez, para enseñar y para revitalizar el náhuatl salvadoreño. Por supuesto, nuestra escuela no podría funcionar sin nuestras abuelitas y abuelitos nahuablantes, de quienes les comento que solo hay menos de 200. Pero son ellas y ellos el corazón de nuestra labor, y es por eso que son parte de nuestras clases, pues nos enseñan sobre la cultura, sobre la cosmovisión y por supuesto nos ayudan para crear y validar los neologismos que van surgiendo. A través de nuestro proyecto hemos documentado el náhuatl, convirtiéndonos así en una biblioteca virtual en náhuatl muy completa, que al igual que nuestra escuela es totalmente gratuita. Esto es posible gracias a los esfuerzos de nuestras y nuestros patrocinadores, quienes son salvadoreños que se identifican con nuestra labor de preservar la lengua de nuestros ancestros. En el último par de años hemos tenido varios logros importantes. Uno de ellos ha sido el lanzamiento del primer diccionario en náhuatl en 2024. Este logro ha sido un hito histórico, pues es la primera vez en 500 años que una mujer indígena, Nancy Sixta Pérez, ha podido compartir sus conocimientos a través de la publicación de un libro. También durante ese año recibimos el reconocimiento Héroes de la Resistencia Indígena ante el Bicentenario por el Parlamento Centroamericano. Además, también hemos estado trabajando en nuestra Wikimachti, la Wikipedia en náhuatl salvadoreño, con nuestros estudiantes y junto con nuestras abuelitas y abuelitos nahuablantes, quienes son siempre una parte esencial en todo nuestro quehacer educativo.
Nuestra escuela ha enseñado náhuatl a más de 1000 estudiantes, tanto dentro del país como a nuestras hermanas y hermanos de la diáspora. Y es nuestro compromiso seguir enseñando a todas aquellas personas que quieran escuchar el llamado de nuestras abuelitas y abuelitos que nos dicen Timumachtigan náhuatl paltemigi. Esto es, aprendamos náhuatl para que no muera. Ustedes pueden encontrar más información sobre nuestros cursos y otros recursos gratis en nuestra página web olnahuatl.com y encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Timumachtigan Náhuatl. Y ahora pues les dejo con Valerie para que les cuente más sobre nuestra labor. Muchas gracias, compañera. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Mi nombre es Valerie Santillana. Tal como lo mencionó mi compañera Alicia Marroquín, la Wikipedia en náhuatl o Wiki-Amachti es otro proyecto de Timumachtigan Náhuatl. El proyecto fue entregado a nuestro tamachtiani o maestro Héctor Martínez en el año 2023. La página había permanecido inactiva desde 2017 y Wikipedia buscaba a alguien que pudiera ayudar a completarla. Desde entonces hemos logrado cumplir con 3 requisitos muy importantes que Wikipedia nos pidió. Primero, escribir más de 500 artículos y hemos superado esa meta con más de 1000 artículos. Segundo, traducir más de 1000 términos técnicos de la plataforma. Y tercero, promover la página para que más personas la conozcan y apoyen este esfuerzo. Este año alcanzamos varios logros que representan un antes y un después para nuestro proyecto de Wikipedia en náhuatl. Realizamos nuestro primer Wikipedia Editatón en náhuatl en El Salvador, un evento histórico donde estudiantes y nuestros abuelos nahuablantes trabajamos juntos para crear y mejorar artículos en nuestra lengua. Después organizamos nuestro primer Translate Wikiathon dedicado a traducir los términos técnicos de la plataforma para que el náhuatl tenga su propio espacio digital. También en agosto obtuvimos un espacio para presentar en línea en Wikimania 2025 en Nairobi, Kenia, marcando de forma virtual la primera vez que nuestra lengua fue escuchada en el continente africano. Y recientemente, en este mes, ganamos una beca y un espacio como ponentes en la Wikiconferencia Norteamérica en la ciudad de Nueva York. Allí tuvimos la oportunidad de hablar sobre nuestra página de Wikipedia, nuestros logros y sobre por qué este proyecto es tan importante para el futuro de nuestra lengua. Wikipedia ha quedado tan impresionada con nuestros avances que incluso justamente la semana pasada, Wikipedia mencionó nuestro proyecto en el New York Times. Como muchos de ustedes saben, es uno de los medios más prestigiosos de los Estados Unidos y es muy difícil para los autores lograr ser publicados ahí, mucho menos ser mencionados. Gracias a todos estos logros, este mes de octubre podría ser nuestro mes de prueba final. ¿Y por qué está impresionada la Wikipedia con nosotros? Pues, como lo ha dicho nuestro Tamachtiani, somos una escuelita, pero unidos siempre. Con pocos números hemos logrado mucho. Imagínense cuánto más podríamos lograr con más manos. Por eso queremos invitar a todas las personas que nos ven y nos escuchan a visitar Wikiamachti. En el chat compartiremos los enlaces. Cada clic cuenta. Cada visita nos acerca un paso más a lograr que la Wikipedia en náhuatl sea publicada oficialmente al mundo. Y para cerrar con alegría, queremos compartir otro motivo de orgullo. Hoy estamos en línea con ustedes que nos acompañan desde España, México, Ecuador y en otras partes del mundo. Gracias a ustedes y especialmente a Vicens por darnos la oportunidad de compartir nuestra lengua con ustedes. Matunáhuatl asiga nujme, que nuestro náhuatl llegue a todas partes. Muchas gracias. Muchas gracias. Moltes gràcies. Muchas Ara gracias. passarem a la Ahora presentació pasaremos a la presentación de Mon Menut, que és un Mundo grup de Pequeño, conversa en català que es un grupo per de nens conversa en de la catalán para diàspora niños de la que diáspora, ens presentarà el que nos Sergi Blasi. presentará Endavant, Sergi. Sergi Blasi. Adelante, Sergi. Bon dia, Hola, buenas bona noches, tarda, bon buenas dia, tardes, buenas buen tardes, día. buenas noches, bon dia, boa tarde, boa noite, porque estou sabendo que tem gente de Angola também. Então, que sejam bem-vindos. Sí, el Món Menut Sí, Mon Menut
Es un programa ofrecido por el grupo Catalunya Parla, Cataluña Habla, donde lo que hacemos son grupos de conversa entre niños de 4 a 15 años, en 3 grupos separados por edades. Y bien, está funcionando desde el septiembre de 2023. Estamos en la tercera temporada y hemos conseguido tener hasta 30 inscritos. Ahora mismo son 28 los que están participando, 2 están en lista de espera y estamos muy contentos porque está siendo bien recibido por parte de la diáspora catalana, principalmente, que son los hijos de estos catalanes que han salido de Cataluña por algún motivo del que sea y que tienen sus hijos que tienen que hablar catalán y no solo en su núcleo familiar, sino que damos esta oportunidad para que puedan crear vínculos en catalán con otros niños de todo el mundo para que cuando vayan a Cataluña lo puedan hacer también en catalán. Este es el objetivo de Montmanut. Montmanut se creó en 2023 en septiembre, ya lo he dicho. También gracias a la misma que ha hecho la presentación del programa y fueron sus hijas y la mía las que comenzaron esta locura que parece que está saliendo bien. Cruzamos los dedos y que continúe por muchos años. Es eso, yo creo que poco más tengo que decir. Tengo que felicitar sobre todo a los participantes y a los premiados especialmente de este concurso. Se tiene que decir, Felicidades a todos los participantes, no solo a los premiados, que también, y parabéns a todos os participantes por fazer maior as linguas minoritárias e minorizadas. Muito obrigado, muchas gracias y moltes gràcies. Gràcies, Sergi. Gracias, Ara Sergi. Ahora pasaremos a la presentación de No em canvies la llengua, no me cambies la lengua, de Toni Albà o Carme Sansa. Adelante. Toni Albà no pot... Toni Albà no puede estar presente aquí porque está acabando de ensayar, pero podemos comentar su iniciativa No em canvies la llengua. Aquí, No em canvies la llengua es una iniciativa que la comenzó Rosario Palomino. Rosario Palomino, compañera también del proyecto Casals en Xarxa, era catalana-peruana, peruana que se fue a estudiar en Cataluña y se enamoró de un catalán y de Cataluña. Entonces ella reivindicaba el derecho de que los catalanes hablaran con ella en catalán, que no le cambiaran la lengua. Como ella había visto que pasaba con muchos migrantes en Cataluña, que los catalanos hablantes tenían el chip automatizado de cambiar la lengua inmediatamente. Ella vio que esto era una realidad que estaba pasando en Cataluña y que esto iba en contra tanto para los migrantes que se querían integrar como para el uso social de la lengua catalana. Que era una amenaza justamente por esta actitud de diglosia de los propios hablantes. Entonces, que una peruana catalana de corazón reivindicara esto fue importantísimo para coger conciencia como país, como catalán hablantes, de que teníamos que cambiar estas actitudes lingüísticas para el bien de todos. Entonces, es una campaña que nosotros aquí siempre reivindicamos. Formamos parte de esta campaña como Casals en Xarxa y que es muy necesaria. Es un ejemplo de lo que se puede hacer y pensemos en general en lenguas minorizadas, porque estamos muy con esta diglosia, este chip de cambiar de idioma, a pensar que es de mala educación hablar en nuestra lengua y esto nos convierte a los mismos hablantes en asesinos de nuestra lengua. Hablamos de una forma un poco dura, pero es así. Entonces, en este momento no podemos tener a las personas del proyecto No em canvies la llengua, pero este proyecto es muy importante y queríamos presentarlo. Gràcies, Cristian. Gracias, Cristian. Per últim,
Y por último, nos gustaría discutir el proyecto del diccionario Divinda, que está hecho por el padre Silvino Mazunca de Cabinda. ¿Alguien nos puede informar un poco de este proyecto? Sí, buenas tardes, buenas noches. Desgraciadamente no se han podido comunicar desde Cabinda. Cabinda es una región de África que está cerca de Angola, de hecho forma parte de Angola y hablan un idioma que también participa aquí en el concurso que se llama Ibinda. El padre Silvino Mazunga es un activista de la lengua y ha creado un diccionario en lengua ibinda, ibinda portugués, es un glosario de ibinda portugués. Queríamos que él nos presentara esto. Es un gran trabajo y como todos los hablantes de muchas lenguas, activistas que crean sus propios diccionarios y su gramática, porque también es una gramática, y hasta hay una app en el teléfono que es Diccionario Divinda. De hecho, se puede buscar Diccionario Divinda en las apps de los teléfonos y pueden buscarla. Entonces, pues es un gran trabajo de ellos también. Nós a falarmos a partir da África em Cabinda. Temos o projeto de sempre trabalharmos para as línguas minoritárias e, para o nosso caso, a língua ibinda. A língua ibinda é a língua falada em Cabinda e que tem 7 variantes. Das 7 variantes, nós nos entendemos muito bem, apesar de uma ou outra palavra ser diferente, mas este ser diferente é o sinônimo, podemos chamar assim, fazendo uma analogia com aquilo que é a língua portuguesa, portanto, que também nós falamos aqui. Portanto, temos este projeto aliciante de colocarmos por escrito aquilo que é da nossa cultura, da nossa tradição. E não há maior trabalho para uma cultura do que fixar esta mesma cultura em livros que poderão servir para as futuras gerações. Neste caso, nós temos a preocupação, o grande desafio de termos a língua, tanto escrita, passarmos da oralidade para a escrita, para a literacia. Portanto, já fizemos alguns ensaios em dicionários, gramáticas e tantos outros manuais que nós temos, tanto que são um projeto, repito, aliciante para todos nós, porque qualquer língua, que seja ela da África, da América ou da Ásia, de qualquer ponto do mundo, é sempre um património da humanidade, é uma riqueza para todos nós. Portanto, perder uma língua é perder parte de nós próprios como seres humanos, colocados nesta existência, obra de Deus, projeto de Deus. Portanto, nós temos este trabalho como desafiante para todos nós. Já estamos a preparar algum trabalho para as escolas, mas faltam-nos sempre recursos, tanto materiais, para que possamos de facto avançar neste grande projeto. Temos a formação dos padres e das madres, ou seja, o pessoal missionário. Tivemos um curso que começou e que vai dando os seus passos para que nos aperfeiçoemos e que tenhamos as mesmas regras, quer na escrita, quer na leitura, para a unificação desta nossa língua que nós chamamos de Ibinda,
desta língua falada cá em Cabinda. Portanto, já temos um outro trabalho feito, dando continuidade daquilo que os outros fizeram, os missionários e não só, tanta gente de boa vontade que também dando continuidade naquilo que estávamos a dizer, que nós não somos os pioneiros neste trabalho. Já foram feitos muitos outros trabalhos de missionários e missionárias, de leigos no sentido de cristãos, não padres nem madres, e até não cristãos, tanto porque não deixarmos isto aberto, porque a preocupação pela língua é de todos nós pelo facto de sermos pessoas humanas colocadas nesta existência como obra de Deus. Portanto, agradeço a todos aqueles que me precederam tanto nestes trabalhos e que também nós nos servimos destes trabalhos para que pudéssemos chegar até onde estamos hoje. Agradeço também a todos vós que estáis sempre ao meu lado, ao nosso lado, dando-nos a mão para que este trabalho possa avançar. Esperamos sempre de cada um de vós uma ajuda, sempre e sempre. Uma ajuda, refiro-me a uma ajuda mesmo material, porque sem o dinheiro praticamente não podemos fazer nada. Para a compra de papel, de uma impressora ou de um computador, e por que não levarmos até estes manuais, a gráfica. Por exemplo, este está feito, mas não tem saída. Gràcies. I ara passem als premis i a la presentació virtual de diplomes. El que començarem serà amb el Premi de Nàhuatl de Mèxic, que el presentarà l'Orfeó Català de Mèxic. Kuali Tonali, endavant. Comencem, doncs, per la presentació del Premi en la Llengua Nàhuatl de Mèxic. Aquest premi està patrocinat per l'Orfeó Català, del qual en Vicenç és un dels directius. L'obra guanyadora se diu Choco Iwan Zopiloto, El muchacho y el zopilote. L'autora és Maria Elena Cepactle, que és de Veracruz, México, i volem agrair als jurats que han sigut els següents: Temachtiani Rogelio Hernández, Temachtiani Ezequiel Jiménez Romero, el Temachtiani Victoriano de la Cruz Cruz, que no sé si han pogut estar aquí o no, si hi ha algun representant del jurat, perquè per les inundacions de Veracruz sembla que tenen dificultats en connectar-se. El Temachtiani Rogelio Hernández, li donem la paraula, le damos la palabra al Temachtiani Rogelio Hernández. Gracias. Claro que sí, muy buenas tardes, espero que me escuchen. Lo escuchamos Estoy aquí bien. en México y sí, bueno, sí tengo señal, pero este es mi celular. Agradezco la participación de la ganadora y bueno, ¿qué puedo decir? Estoy más que contento porque están escribiendo desde las lenguas originarias. Agradezco a Ecuador por esta premiación y invito a los mexicanos y a otros hablantes de las lenguas originarias que sigan escribiendo desde las lenguas originarias que están siendo discriminadas para que luego entonces estas lenguas vivan por siempre. Agradezco a Catalán y agradezco a Ecuador por los patrocinadores y agradezco también a los nahuablantes por esta iniciativa y que sigan escribiendo desde sus lenguas originarias. Muchas gracias. Tlazocamati miega nochtin, campanillolpaqui, camik paquilis litexinin, tiotlatzin. Gemma, estás. Muchas gracias, Temachtiani Rogelio Hernández. Si está aquí la autora María Elena Cepactle, ¿puede tomar la palabra? María Elena.
Me dicen que sí estás. Sí. En ese María momento Elena. ingresó. No Sí, había sí, ingresado. sí, la veo aquí. Hola, María Elena. María Elena Cepacle. María Elena, salte de la interpretación, por favor, para que te podamos oír. María Elena, sal de la interpretación. No está en la interpretación. Está muteada nomás. ¿La pueden desmutear ustedes desde aquí? No se escucha si están participando, no se escucha nada. ¿Tiene el teléfono? Ahora no la veo. La vi un momento y ahora no Sí. la veo. Bueno. Pues si quieren vamos a proseguir con la entrega de premios y si en algún momento vemos que vuelve a entrar María Elena, pues le pasamos la palabra para que pueda explicarnos un poco cuál és su relato. I proseguim amb la premiació. Te toca a tu, oi, Anna Maria? No, tranquil·la. Ara seguirem amb la premiació del Nahuatl del Salvador, patrocina l'ANC de Mèxic. Per tant, la Gemma ens presentarà la premiació i a veure si ho dic bé, això és Yuxul. No ho sé si ho estic dient bé, però endavant, Gemma. D'acord, doncs seguim la premiació amb el Nàhuatl del Salvador. Aquest premi està patrocinat per la ANC, l'Assemblea Nacional Catalana a Mèxic. L'obra guanyadora és Maitaki Yei Uzumati i l'autor és José Alberto Cruz Osorio, de Ciutat del Salvador, de la República del Salvador. Volem agrair als jurats Tamachtiani Héctor Josué Martínez Flores, Tamachtiani Valerí Santillana i Tamachtiani Alicia Marroquín. I donem la paraula a algun dels membres del jurat que sabem que està aquí entre nosaltres perquè ens pugui explicar una mica la seva experiència. Valerí, Alicia, si quieren tomar la palabra. Sí. Alicia, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, bueno, muchas gracias, y de verdad que muchísimas felicidades a José Alberto Cruz. De verdad, como les decía antes, fue una experiencia muy agradable el poder leer todas las historias que todas las personas enviaron y el que lleven ya en sus mentes y en sus corazones el náhuatl y esa misión de conservar la lengua de nuestros ancestros. Así que muchísimas felicidades, José Alberto. Muchas gracias por tu intervención. José Alberto Cruz, ¿estás aquí? ¿Quieres tomar la palabra para explicarnos tu obra? Buena tarde a todos. Buena tarde. A tothom. Molt de gust. Jo sóc Alberto Cruz. No em puc parlar català molt bé, encara que estic aprenent. Moltes gràcies. Jeki Tagmuchi Nahani Yulpagi Güey, ni Neminiga. Ni unita Tagasa Anti Castilla, pal Anga Muchi Hueli Tangimati Tañonina. Bueno, procedo a comentar en castellano para que la mayoría al menos pueda comprender. Híjole, estoy un poco contento, emocionado. La verdad no expectaba esto. Me dijeron que me conectara ahora para leer nada más mi texto. No sabía que había resultado escogido. Y bueno, quiero comentar quizás dos cosas o tres. La primera es que, bueno, el náhuatl yo creo que ha sido, al igual que a los compañeros que han participado de jurado, creo que ha sido para mí un elemento un punto de inflexión en mi vida que me ha ayudado de alguna manera a replantearme la vida misma, ¿no? A recomprenderme además y a entender mucho acerca de mi cultura, de mi país. En El Salvador, lamentablemente, el náhuatl, por razones históricas, es una lengua minorizada, por situaciones bastante lamentables además. Pero bueno, hay grandes esfuerzos actualmente, muchos desde la sociedad civil sobre todo,
hay un nivel de empoderamiento también de la comunidad nativo hablante y entonces, a pesar de que el panorama es adverso, yo creo siempre que haya gente reivindicando la lengua y sobre todo pronunciándola, creo que siempre habrá una esperanza y una oportunidad. Eh, Quiero comentar una segunda cosa. Me decanté a participar de este concurso porque un amigo me compartió, ¿no?, de que estaba esto. Y lo interesante, yo estoy ahorita atendiendo un curso más o menos regular de náhuatl con un grupo de mujeres jóvenes que integran un coro de canto en náhuatl en Santo Domingo de Guzmán, en la comunidad nahuablante, ¿no? Y la intención de participar en este concurso era empujarlas a ellas a que se animasen a escribir algo, ¿verdad? Muchas de ellas que son hijas o nietas de hablantes nativos de la lengua náhuatl han iniciado un proceso de aprendizaje, algunas ya van muy avanzadas, otras apenas empiezan. Y la intención mía de participar en este concurso era que ellas también ingresasen. De hecho, algunos de los textos que habrán revisado en el jurado, pues eran autoría de ellas, de hecho, ¿no? Eh, y bueno, no sé, no esperaba, digamos, resultar yo nominado, pero agradezco la oportunidad y sobre todo valoro y respeto mucho el esfuerzo de este tipo de iniciativas, de concursos, porque estamos conscientes que no solamente en El Salvador con nuestra lengua náhuatl, sino en muchas otras latitudes, hay luchas similares, ¿no?, de reivindicación y de recuperación lingüística. Y bueno, creo que es un esfuerzo que vale la pena. De hecho, también creo que nos motivan a realizar acá internamente esfuerzos similares. Un certamen literario creo que abona mucho. Y por último, Geman Pesky Netechan, cuando inició el pueblo, trata de una pregunta que creo que muchos niños se harán, ¿no?, acerca de cómo nace o cómo se origina cada cosa, ¿no? Y en este caso puntual, un niño preguntaba cuándo inició el pueblo. Entonces, nosotros de niños tendemos a idealizar mucho a nuestros padres y a nuestros abuelos, ¿no? Ellos lo saben todo porque han vivido más que nosotros. Eh, También idealizamos un poco el tema de la longevidad de nuestros abuelos. Mi abuelo es muy antiguo, de seguro él supo cuándo nació el pueblo. Entonces, de ahí que este niño empieza a hacer estas preguntas, ¿no? Y lo interesante es, y esto parte también un poco de las conversaciones que he sostenido con diferentes nahuablantes, de ahí nace también un poco el cuento de cómo ellos, algunos de repente mencionaban que el pueblo inició cuando llegó la civilización, y la civilización llegó cuando se construyó la primera iglesia. Sin embargo, y acá lo que plantea el cuento es que eso no es cierto, que el pueblo inició mucho antes, que nadie lo recuerda, nadie lo sabe, pero lo cierto es que algo que en definitiva marcó el inicio del pueblo o la fundación de un pueblo, tuvo que ver con el descubrimiento, con el hallazgo del maíz, ¿verdad? Creo que para los compañeros que han participado de jurado lo tienen más claro, ¿no? El maíz es algo sumamente fundamental en nuestra cultura, en nuestro pueblo. Y en definitiva, en la tradición oral, en la mitología de los nahuas, aparece recurrentemente como un hito importante en la tradición oral de nuestros pueblos, precisamente el descubrimiento del maíz. Entonces, en mi cuento, la abuela le explica al niño que no sabe cuándo se inicia el pueblo, pero que está totalmente segura que eso tuvo que ser cuando se encuentra el maíz. Y por ahí hay una metáfora muy bonita, ¿no? De cómo la gente empezó a juntarse y a vivir de manera colectiva, comunitaria, apretaditos todos como si fuesen granos de una misma mazorca, ¿verdad? Entonces, en resumen, esto es mi cuento y bueno, reiterar mi gratitud y pues nada, desear mucho éxito a todos los esfuerzos de revitalización y que este concurso, que este certamen literario pues siga adelante porque hace falta mucho esfuerzos de este tipo. Moltes Albert, gràcies. Albert, perdona, podries llegir-nos un paràgraf de la teva història perquè sentim la teva llengua? Ok, con gusto. Yeman Pesky Netecha. Yeman Naja ni chiquitit gatka, ni yultagetzatuya, ganu testeguwan, yematitoyat muchi. Wan nusan ni yultagetski ganu noiguan, subsulikman,
iga gipiatuyat mia chichiwi. Yahiga yehemet kia gimatituyat muchi. Kianeni yultaget sagata gemagnaja ni pilsin. Kiuni gemagnaja ni chiquitit katka ni peski ni yultaget si pampa gem peski netechan. Perdón, gem peski muchi netainer mi ganiga. Ganutechan iga nigita mia gasdal patagua neuhukti nigita nusan netiupan guan muchi taine miniga. Kiuni seufti ni tahtangi nunoya suyaha gimati geman peski muchi. Iga nunoya yaha la machin. Gipiatuya mia chichiwi. Guan geman ni chiquiti gatka ni yultagetski. Anga yaha gimati. Iga yaha susu la machin. Guan gipiaya mia chichiwi. Anga yenamigi gen peski muchi. El cuento continúa, no sé si está bien hasta acá. Está Sí, bien, sí. sí, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, José Alberto. Molt bé, gràcies, Eh, Alberto. Anna, digue'm. et sembla que podem donar pas a la Maria Elena Cepacle, que Sí, veig que por està aquí? favor, María María Elena. Elena Cepacle, por favor. Vemos que Escl- estás aquí. María Elena. María Elena. Bueno. Hola, María Elena. Mande. Hola. Bueno, es que ya sabes que ha resultado ganadora del concurso literario en náhuatl de México. Yes. Supongo que has oído y has visto cómo te vamos el diploma. Ahora te queríamos dar a ti la palabra por si quieres explicarnos un poco qué es lo que has hecho, cómo es tu relato y qué te ha animado a escribir en náhuatl. Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Muchas gracias. Tengo buenas tardes. Creo que no me escucha bien. No, bien no te escuchamos bien. María Parece Elena. que tiene mala Que no conexión. tengo, que por eso, pero sí me gustaría compartir mi expectativa sobre lengua. Es que no tengo internet, se me está yendo. Muy bien, María Elena, pues no sé, muchas gracias por haber participado en el concurso. Muchas gracias por seguir escribiendo el náhuatl. Y si ves que en algún momento tienes mejor internet y nos quieres decir dos palabras, pues estaremos contentos de hablar contigo. Muchas gracias. Gracias y muchas felicidades. Gracias, enhorabuena, gracias. Disculpen interrumpir, María Elena, si quieres dejar algún mensaje en el chat del Zoom, alguien aquí lo podrá leer. Muchas gracias. Gràcies. Ara passem a la premiació de l'obra. Eso estaba pensando. Ara passarem a la premiació de l'obra Ibinda i la Gemma Bell ens explicarà una mica l'obra i donarà el premi. Pubote. Bé, l'obra no la puc explicar perquè no, tinc un resum, però com és en Ibinda, doncs no l'entenc. La llengua és l'Ibinda Kisundi de Cabinda i és un premi que també està patrocinat per l'Assemblea Nacional Catalana de Mèxic. L'obra guanyadora, no sé si la llegeixo mitjanament malament, és Nzabalo ya Mbembu Kisundi i és una introducció a la llengua Kisundi. L'autor és Simao Tadila Bumba. És originari de Cabinda i resident a Luanda, Angola. Vull agrair als jurats el padre Silvino Mazunga, que ja sabem que no hi és, i Mlonge Maestro Enrique Malonda. No sé si hi ha algun dels premiats o algun dels participants en el jurat.
en el jurat? Saudações. É bom saber que a dona Ana me consegue compreender. Achei que se falasse português não podia compreender. Saudações a todos. Meu nome é Simão. Eu venho em nome de Cabinda para falar um pouco da minha língua. A minha língua é Ibinda, como é do conhecimento de muitos aqui. Ibinda é uma língua falada em Cabinda. E dentro do Ibinda temos vários idiomas. Uma delas é Kisundi. Kisundi é a que vou apresentar agora. Kisundi é uma língua falada no norte de Cabinda, bem no município mais a norte da província de Cabinda. Cabinda ainda é uma província porque é ocupada por uma região de Angola. Pode não ser de conhecimento de muitos. Bom, essa língua fala-se em Cabinda e também uma boa parte da República do Congo Democrático e da República do Congo Brazzaville, por partilharem a mesma fronteira. Então, muita gente tem estado a atravessar do outro lado com a mesma língua, assim como vice-versa. Os da República Democrática do Congo entram em Angola, Cabinda, e os de Cabinda também entram nos Congo e conseguem se comunicar. É uma língua que é falada por aproximadamente 10.000 pessoas, e é isso para os cabindas. Nós fomos, mais uma vez, convidados a participar nesse grande concurso, que é um concurso que é bastante apreciado em Cabinda e bastante elogiado por parte do povo de Cabinda. É sempre uma honra poder estar no meio de muitos ilustres, o ilustre Raimundo, o ilustre Pablo, a dona Ana e etc. Então, eu tive uma pequena dificuldade, me desculpar já, para me conectar com a internet. Aqui em África, a internet não é lá uma coisa fácil. Epá, foi uma luta tremenda para poder estar conectado a vocês. E agradecer imenso pela oportunidade que concedem também em África. Realmente é uma paciência enorme que vocês têm tido. Então, eu agradeço imenso. Aqui, como já se faz muito tarde, acho que vou poder me desconectar. Só passei mesmo aqui para saudar rapidamente. Obrigados por a sua presença e sigam trabalhando para o mantenimento da sua língua e a gente vai seguir trabalhando juntos. Vou indo acompanhando. Muito obrigado. Se va a desconectar porque es tarde allí donde está y la conexión de internet es difícil. Le pedimos que siga trabajando con todos nosotros que trabajamos a favor de les llengües minoritzades. Ara passarem a la premiació de l'obra Nyanyú de Mèxic, que el patrocina l'Orfeó Català de Mèxic. Endavant, Vicenç. Hacha Jua. Bé, doncs, passem a la premiació en aquesta llengua, el nyanyú. L'obra guanyadora és Yajua Digué na Rantomate. Bé, que Anna, estem al nyanyú. Sí. No em veieu? Perdó. No, jo veig un que sempre balla, que entenc que és en català. Perdoneu. Okay. Mentre va posant això, el diploma, els dic que l'autor i guanyador de l'obra és Pablo Vázquez Baxgahai, de Texcoco, a l'Estado de México, i que els jurats són Xanate Raimundo Isidro Álvarez i Xanate Roberto Aurelio Núñez López.
Em sembla que aquí hi ha algun dels jurats a qui donaríem primer la paraula i després, si està connectat l'autor de l'obra, doncs, que ens llegeixi un petit fragment i que ens digui alguna cosa també. Endavant. Aurelio Núñez, creo que estás por aquí. Y Raimundo Isidro Álvarez también. Adelante, por favor. Arigatou, chirikoya dibuka ka dango arunfishemi ya danza ne ya infishemi. Deshkinde. Hola a todas y a todos, muy contento de estar aquí en esta gran pues fiesta, la premiación del concurso de narrativa de las lenguas del mundo, del Día del Libro y de las Rosas. Muy contento ver lo que, pues las expresiones, el trabajo que están haciendo las diferentes personas involucradas eh, en Ecuador, en Cataluña, en todos lados. Muchísimas felicidades a todo el equipo. Es muchísimo trabajo y la verdad es una tarea muy, muy importante ahora que estamos en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, justamente por la desaparición de las lenguas minoritarias y las lenguas indígenas del mundo. Esta actividad que hacen, pues es muy, muy importante para la visibilización, para la dignificación y pues para que la gente conozca esta diversidad lingüística que está amenazada, estas expresiones culturales de los distintos pueblos. En el caso de la lengua ñañú, hay 9 grupos de variantes lingüísticas. Es originaria del centro de México. Son, tienen aproximadamente 1500 años de antigüedad, pero la lengua se está desapareciendo, igual que todas las lenguas de México. Entonces, yo felicito al autor por su obra. Fue una obra muy, muy importante. Tradicionalmente se dice que las lenguas indígenas son dialectos porque solo son de tradición oral, que no se pueden escribir, que no tienen gramática, pero pues aquí esto nos da la oportunidad para demostrar a toda la gente que las lenguas se pueden escribir y que tienen una gramática. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad, por darme este espacio para compartir mi palabra, Hamadí, y muchas felicidades al ganador. Muchas gracias por su intervención. Vamos a dar la palabra ahora a Pablo Vázquez, si está aquí. Oiga, ¿le puedo interrumpir? ¿Sí? Habla Raimundo Isidro a la vez. Ah, dígame. Nada más para agradecerles los organizadores de este magno evento, la cual motiva, por cierto, que los muchachos estudiantes de las lenguas originarias se empecinen, por cierto, de buscar palabras nuevas, porque se manifiesta la literatura ya en lo que escriben, que ya están instruidos, están leídos, pues no es el simple hecho de escuchar la palabra que se habla en las comunidades, sino ya están pegados en una gramática, y esto es benéfico porque así se manifiesta precisamente la escritura, manteniendo lo que toda lengua de uno de los más hablados, que están apegados a una gramática y a una fonética, que efectivamente hay variantes, pero generalmente su servidor no los considera como un apoyo para enriquecer el vocabulario de la lengua ñu, sí. Entonces, gracias por la invitación y gracias por esa iniciativa, porque solo así nos invita a trabajar y a seguir preparándonos nosotros y también a nuevas generaciones, porque es un trabajo a veces, bueno, es agradable para empezar, porque yo no me quejo de estar hablando esto, ya llevo 26 años impartiendo esta lengua en uno de los campos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, que es donde se enseñan más lenguas que, bueno, de lo que yo sabía desde la UNAM. No sé si ahorita no he revisado los datos, pero estamos ahí trabajando
y tratando de motivar a las personas que lo hablan para que continúen y continúen a su renacimiento de esta lengua, o al menos su manutención. Pues muchas gracias a ustedes por esa invitación. Disculpe que no los escuche mucho, pero por acá me incitaron a participar en con unos poemas para festejar el Día de Muertos. Muchas gracias. Muy bien, muchas En gracias a cierta, usted. en cierta forma, ja, modi, forman dos términos. Ja es saber o tener, y modi es cariño, es la palabra también caro. Es lo que significa hay cariño cuando nosotros te decimos ja modi o ja madi o otras variantes, como sea, es lo que significa. Que pasen excelente tarde. Muchas gracias a usted también. No sé si el autor, Pablo Vázquez, quiere tomar la palabra ahora. Nunti di hamadi, dijo Kwahama, Hamangu de ga Bepi, mandate viñuts y de ga Jogia, no había dijo y de ga Jogia, Nunti di hamadi. Muchas gracias. Estoy en oficina, mi corazón se llenó de mucha felicidad. Mi cuerpo precisamente tiembla de felicidad. Bueno, yo soy Pablo Vázquez Huachcajay, originario del Cardonal Hidalgo. Actualmente vivo en Texcoco, Estado de México. Y me invitaron a escribir. La verdad es que es algo difícil. Como decía el profesor Aurelio, de repente la gramática se nos complica mucho. Pero bueno, hicimos el mejor esfuerzo. Escribimos algo sobre las vivencias de mi padre, que en paz descanse. Algo que ellos lo vivieron allá en el Valle del Mezquital. De repente veo la historia o leo la historia y pues de repente sí me llega, la pasaron muy difícil, diríamos. Pues muchas gracias. No sé qué más decir. ¿Puedo ¿Nos leer podría leer un poquito, un párrafo de su obra, por favor? Sí, claro. Lo que escribí, yo no lo viví, repito, lo vivió mi padre. Es más, ni siquiera me lo contó. Yo lo escuché entre sus pláticas con sus amigos, diríamos así. Yo lo escuché entre sus pláticas con sus trabajadores, lo escuché en la plática con mi madre, y lo que traté de hacer es escribir ese panorama que ellos vivieron en aquellos años, pues en 1950. Mi padre nació en 1944, y lo que plasmé ahí un poco en el cuento es lo que él pasó su niñez, digamos. Voy a leer, voy a hacer un resumen rápido, y dice así: Yahua di gran thamate, tío wahe korahiatsi, rahiadi nerazana, rade ya yan shitsi, dude ya ishi, yanda, nayan thamate, yadani, yandandi wa, yo hayat fe, yat ya boshatan, ya wada, ya bot ahi, hara koranyati, bigera dangas sopo. Nuga gato Betsy bita ya bi nuga gato Betsy ya binta ne yam ini ira hai man atsut ira dehe ha hingi tsada thegera nduthe randahi iri shaha ya da pe yanda put ya yowa ne nui hu gat tsu gat zogi hu yena hingi o ma yo he nuwa bui anchikwa ya ponthai yanzi mifi neya miti nara mifi rat api rat tajadera rasante rat eske nera huni ngute faste haya befi ngute na faste haya befi de granhini kora nyoka nyu wete ya shanta wete ya ahi din tuni he de gamudi din tuni he de andra mudi hutsi de gandahi
magan tsagu he rahioya ge manahaye yu era inza pesta pandi he ga phutsi he rahai ga pet e he rate ga yo he ra nyu ura onwa shan ndomi hayan shitsi paga tani he yande razana neya tse hanuna hai hinto benim rap api kudi ko ya mudi thuma digera tenya di yo hera matsu oran anira thumu digemar ya tsinsu raya hairi ma neri ehen haya tsima nyu digera ndude ya sut e de gaza ya do para nani mara honi ya hogap ai nthatmi pada thokira tsita tashi ge honira ga tu dice mashita shamin nangin itho mitashi gas ropa rabo mi kwadi hamo da putra shui hintsa minya mi haranzaki perabu mi ne kira zavi haranzaki nge mi pepi dandamrat uki raba tsate bim evi haya sut ede gaza haya ronkwa de gatsita haya pasta haya nyowa de gam ini gasropa hamo madada mi tishkagi rapa zipasa molango manyutsi mawafe tsapkani hamadera ashui borangu de gama manchanta neran komi de digeran domi yata tsundu binangi digera shifi digera pati digera hai nebi titi yazasti chunit nuya ki pengi yaga patsi me maga khwadiga kunira suni rat tsundu digera shani digeran de bi anti khara shusa nebi gera tsiman yu dim adi khara shui haya tsita haya pasta haya tahi mi odegan tsomi rat ushmaye mi aki posana mi shoko bira nyu haya tka posa haya tsiman yu pegado nehe pegam ini. Gracias, Pablo. Te agradecemos mucho tu obra. Dun sidi hamadi. Muchísimas gracias. Gràcies. Gràcies. Ara passarem al Premi de Català de Catalunya que patrocina l'Orfeó de Mèxic i ens el presentarà l'Eva Capdevila. Endavant, Eva. Eva? Tenim l'Eva? Bueno, si la Eva no hi és, el presentaré jo. El guanyador, l'obra guanyadora és la Sempre Balla, de la Marta Coelho, que viu a São Paulo, Brasil, i ha escrit la seva obra en català. Si hi ha algun membre del jurat, l'Eric Laruela, el Cristian Costa o la Eva Capdevila, que ens vulgueu fer una mica de presentació d'aquesta obra, us ho agrairem. Bé, puc parlar jo? Se'm sent? Sí, endavant. Enric Laseula, Creu de Sant Jordi i grandíssim escriptor. Sí, bé. Bé, a mi em va correspondre d'avaluar els treballs que s'havien presentat en català. La primera, no sorpresa, però la primera cosa a constatar era la qualitat que tenien tots. Tots els treballs, eren pocs, eren 3 treballs que es van presentar, però tots tenien una altíssima qualitat d'escriptura. No hi havia errades, tot estava perfecte. Clar, llavors vaig opinar, vaig creure que aquest, el que vaig premiar, potser era el que reunia unes qualitats literàries superiors, però tot i amb això vull dir que els altres també tenien una gran qualitat pel que fa a l'escriptura, el coneixement de la llengua. I bé, això és el que va passar, vaig premiar el que em va semblar millor, diguem-ne,
I una cosa que sí que us volia dir és que, a veure, ho faré breu, però podria explicar-ho amb molt de temps, però ho faré molt breu. El millor invent que ha fet la humanitat és la paraula. No hi ha un invent superior a la paraula, perquè la paraula ens ha condicionat el pensament i ens ha condicionat que poguéssim evolucionar. Per tant, la paraula, les paraules, les llengües que la humanitat s'ha inventat al llarg del temps són el millor invent que ha fet la humanitat, les humanitats. Per tant, els estats, que són els que controlen els territoris, administrativament, haurien justament d'estar orgullosos de les llengües que es parlen en els seus territoris i les haurien de potenciar, perquè són el patrimoni més important que han inventat els humans, millor que les piràmides, millor que els temples, del que vulgueu. La manera de parlar de cada grup humà, és una cosa extraordinària que s'ha anat modelant al llarg dels segles i que hi ha participat moltíssimes persones al llarg dels segles. Per tant, és una cosa de la qual els estats n'haurien d'estar orgullosíssims i potenciar-les i expandir-les i utilitzar-les. I justament fan el contrari. Per això estem parlant de llengües minoritzades. Esclar, minoritzades per qui? Doncs, home, justament per aquells que les haurien de potenciar i no ho fan. Hi ha moltes maneres de matar una llengua. Esclar, mira, es poden matar tots els que la parlen, que també s'ha fet. Però una altra manera de matar-les és no potenciar-les o deixar-les que sobrevisquin i que entrin en competència amb una llengua molt més forta, molt més impulsada, molt més potenciada. Clar, és absolutament immoral el que fan els estats. Per això, això que feu vosaltres ara, aquest concurs, tot això, té una importància extraordinària. És poca cosa, no canviarem el món, però doneu una oportunitat perquè la gent que parla aquestes llengües se'n senti orgullosa de poder-ho fer. Cada llengua és absolutament irrepetible, és original, és una manera d'interpretar l'univers. És el millor que hem inventat. Doncs tot el que sigui potenciar-les, ajudar-les, utilitzar-les, és benvingut. Per tant, us felicito de tot cor els que heu engegat aquest concurs i tota aquesta història de la utilització de les llengües minoritzades. Una abraçada a tothom. Moltes gràcies. Marta, ens vols explicar la teva obra i potser llegir-ne un paràgraf? Olá, Tuton, me escuteu? Sí. Muitas graças por aquest prêmio. Vou donar as graças aos jurados e a todos que han participado. Estic muito contenta que a história de la Lara e la Berta hagi arribat fins aqui. És una història de amor que té lloc en una festa major, en una nit de correfocs. La cultura catalana és una cosa que em fascina e tenia muitas ganas de escrever uma história que incluís os correfocs. E d'aquest desig va nascer Sempre Balla. Estic molt emocionada e muito feliz. Muitíssimas gràcies a tothom. És una il·lusió ganhar aquest concurs. No puc llegir ara perquè estic al carrer. Doncs moltes gràcies, Marta. Que no tinguis cap Moltíssimes accident. gràcies. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. I finalment, el castellà, patrocinat pel Casal de Quito, i el Cristian ens dirà el què. Bien, en castellano, en español. Tuvimos el lujo de tener como jurada a María Eugenia Pazmiño, a quien doy la palabra. Ha habido una buena participación y pues María Eugenia tomó una decisión difícil. ¿Estás aquí, María Eugenia? Aquí estoy, Cristian. Ya estaba apagado mi micrófono. ¿Está bien? ¿Si me escuchan? Sí, se escucha. María Eugenia es una escritora muy, muy reconocida aquí en Ecuador. Pueden buscar también sus obras, ¿eh? Adelante.
Muchas gracias. Bueno, este concurso, primero como agradecer, ¿no? A todos los participantes, que es súper importante. Y pienso que revisado, digamos, los textos, hay una participación entusiasta, pero la decisión de dejarle desierto al premio por esta ocasión, pienso que analizando los textos, creo que están dentro de una corriente, de un momento del mundo que es complicado y refleja un trabajo también bastante como reflexivo alrededor de cosas terribles quizá, pero sin un trabajo en el lenguaje, pero con mucha potencia. En general, todos los textos con mucha potencia y en el fondo una falta de quizá un trabajo más dedicado en cuanto al lenguaje mismo, ¿no? Y creo que eso hizo para mantener una calidad en el concurso, hizo pensar que esta vez más bien solamente felicitar a todos los concursantes y pedirles que participen en la próxima ocasión con los textos más elaborados y eso es lo que podría decir y contribuir y felicitar también esto de incentivar los premios y estos concursos que son súper importantes y en especial en Ecuador es muy importante el apoyo y a las redes sociales a veces se roban esta parte del leer y el escribir, pero creo que también las redes sociales pueden verse afectadas de buena manera cuando hay buenos escritores. Quiero agradecer, vull agrair molt también a la María Eugenia, que nos ha colaborado en la lectura de las obras y pues lo hablamos y me pareció pues una propuesta adecuada, ¿no? Y, pues, también pues querría pues solicitar la comprensión pues de los participantes que puedan estar aquí en lengua castellana. Pero pues esta fue la decisión y pues en otra ocasión esperemos poderles pues premiar. Con esto estamos ya a punto de terminar esta ceremonia. Estíbaliz, Sí, fa pero il·lusió, tantes llengües. sí, yo estoy amazed, como dicen en Inglaterra, estoy encantada, encantadísima de haber escuchado tanta diversidad de lenguas. Antes de poner el vídeo y que yo despida el programa, me gustaría leer el mensaje que María Elena Cepacle, perdonaré mi pronunciación, que nos ha dejado en el cuadro de texto. Dice: buenas tardes a todos. Por fallos técnicos no logro escuchar claramente ni yo a ustedes, pero me siento tan contenta y agradecida por ustedes. Espero les haya gustado mi texto. Es un cuento que me satisface contarlo y compartirlo. Con orgullo soy mexicana, con mi lengua nativa náhuatl y que quisiera seguir trabajando y participando con ustedes. Muchas gracias y saludos a distancia. Pero este mensaje justamente pues de la ganadora es lo que queremos. Ustedes siempre decimos que ya son declarados embajadores de sus lenguas, de nuestras lenguas, y necesitamos esta militancia. Creo que le hemos podido entender bastante, l'hem entès molt, perquè són llengües llatines, Enric? Sí. Són llengües llatines i a més el 80% d'intercomprensió. Sí, bona voluntat, poden entendre moltes coses, sí. Se puede entender mucho entre lenguas latinas. Hoy habrán escuchado bastante catalán, muchos de ustedes. Es muy bonito escuchar tantas lenguas y aquí siempre
nos enamora esto, ¿no? En próximas ediciones esperemos poder escuchar todavía muchas más lenguas y pues aquí estamos con este proyecto y con nuestras lenguas que les tenemos que defender i pues, molta força a les llengües. Visca les llengües, visca tots els participants, els jurats, els guanyadors i endavant, que això depèn de nosaltres. Adelante, que esto depende de nosotros. Mientras hablemos nuestras lenguas, van a sobrevivir. Entonces, felicitacions. Les informamos también que nosotros continuarem amb aquesta línia, en la defensa de les llengües, y aquest dijous, este jueves, tendremos un programa sobre lenguas y poder, también con interpretación. Amb Pere Mayans. I l'Enric de Regles segur que s'hi portarà. Sí, el conec. És amic meu, sí, sí. Entonces, hasta la siguiente, ya les invitamos pues, a irse preparando y a sumarse a la Minga por las Lenguas, el trabajo colectivo por las lenguas. Fins a la propera. De acuerdo. Anna, vols anunciar, sisplau, lo que queda del mes català de l'ANC? Sí, el mes català, que és un mes que dediquem a parlar temes importants a Catalunya, des de l'impacte de la intel·ligència artificial a les llengües minoritzades, recordatoris de gent important per nosaltres com la Rosario Palomino. I ens queden 2 sessions, com deia el Cristian, el dijous vinent, tenim la sessió de la utilització de la llengua com a element de poder i l'última sessió serà el dissabte 8 de novembre, en la que parlarem amb la gent de We Quebec, que també estan en una lluita pel seu dret d'autodeterminació, i tindrem una primera xerrada per doncs, saber com van les coses i com fem les coses a Catalunya, com ho fan ells. En general, una oportunitat per juntar-nos tots i per treballar pels nostres drets lingüístics i d'autodeterminació. Moltíssimes gràcies, Estévaliz. Yo me había olvidado una cosa muy importante, espereu. Cristian, endavant. Todos los premiados nos pondremos en contacto con ustedes, ens posarem en contacte amb vosaltres per fer-vos arribar el premi. Les vamos a hacer el premio. Sí, por invitarme, gracias. Buen día, tardes, noches a todos. Ya les dejo con Estíbaliz. Endavant, Estíbaliz. Bueno, pues nada, así hemos llegado al final de este programa especial dedicado al concurso del Libro de la Rosa, un certamen que edición tras edición continúa con sus vínculos entre comunidades y dando voz a las lenguas minoritarias que mantienen viva la diversidad cultural. Queremos agradecer de todo corazón la participación de todos los invitados, así como de todas las personas y entidades que hacen posible este proyecto, no solo por sus escritos, sino por la gran labor en preservar y promover sus grandes lenguas minorizadas. Muchas felicidades a los premiados. Un reconeixement també a l'equip de Casals en Xarxa per la seva feina incansable i a les ANCs d'arreu del món per la celebració del mes català. Per descomptat també a tots vosaltres, els que ens seguiu des de tants racons del planeta, pel vostre suport i companyia. Us convidem a continuar compartint i llegint y celebrant la cultura amb nosaltres. Les continuamos invitando a que compartan, lean y celebren la cultura con nosotros. Recordeu que podeu tornar a veure aquest programa al nostre canal de YouTube i seguir totes les novetats a través de les xarxes socials de Casals en Xarxa. Feu-nos likes, fins a la propera emissió, cuideu-vos molt i no deixeu mai de fer créixer la llengua i la cultura arreu del món. Moltes gràcies a tots. Gracias a todos.